Y voy a compartir pantalla para dar inicio a esta sesión de CIPAS. Bueno, entonces un saludo para todos los estudiantes del curso de Competencias Comunicativas 90.003. Esta es la primera sesión de CIPAS del curso. Esta sesión se denomina La voz de un autor enciende la inspiración. Tu voz la convierte en relato. Y se denomina así porque esperamos y buscamos en esta sesión que ustedes puedan identificar la importancia de la escritura, no solo en la vida académica, sino también en los espacios personales y no cotidianos. Entonces, pues tenemos una agenda especial para esta sesión que la vamos a abordar en 3 momentos. Y tenemos unos propósitos muy definidos también, que como les dije anteriormente, tienen que ver con la escritura. Y para eso, hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña en este momento en la sesión. Él es César Ruiz, mediador de lectura y escritura, también narrador, escritor y poeta. Algunas de las publicaciones de César tienen que ver con la pedagogía y la didáctica, también con la promoción de la lectura, la escritura y la oralidad, y también con el guión para podcast. Él ha participado y ha ganado diferentes concursos de cuento y de poesía en diferentes localidades de la ciudad porque él es bogotano. Y pues también tiene una experiencia muy importante con comunidades y con diferentes grupos sociales en el tema de la promoción de la lectura. Entonces, bienvenido César. En este momento puedes activar tu micrófono y la pantalla para que los estudiantes puedan conocerte. Muchas gracias por estar acá y por participar de este espacio. Mm, Hola, Caro. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Eh, Gracias también pues a todos quienes están convocados, a quienes escuchan. Y bueno, ojalá que resulte bien ameno el diálogo. Tengo problemas con la cámara, Caro. No me Ah, parece ¿no la como... puedes activar? Permítame un segundo. Dale, por favor. Veo qué pasa con la cámara acá. Espera. Ah, lo que pasa es que no estás permitir cámara. Ah, listo. Parece que ya. Sí, déjame. Sí, sí, ahí ya ¿Me escuchas? aparece. Sí, yo escucho bien, se escucha bien. Entonces, espérame un segundo, no sé si seguir compartir. Voy a compartir pantalla para pues que aparezca la información, pero tú aparezcas de fondo. Listo, entonces vamos a empezar con Ujú. esta conversación y nos interesa un poco saber en qué momento, César, tú descubres que te gusta contar historias o que te gusta escribir poemas. Es decir, que si existe una inspiración particular, que a veces yo he escuchado mucho que los autores tienen una experiencia personal que puede que los marque y que los lleve a la escritura o, o bueno, otra fuente de inspiración particular. En tu caso, ¿cuál podrías decirnos que fue ese momento o cuál fue esa fuente de inspiración? Pues digamos que la lectura, el empezar a acercarse a la lectura, resultó ser luego un motivante también para no solo quedarse en leer, digamos que ya leer en sí para mí es una práctica creativa, porque como lectores completamos el sentido de cada historia, de cada poema que leemos. Pero empezó entonces a partir de la lectura como a surgir esa necesidad también de contar
eh, y de escribir en general. Creo que mi primer acercamiento con la escritura fue a través de la poesía y bueno, eh, sin duda motivada por lo que leía, como por todas esas ocurrencias que encontraba en los textos y vi ahí como una posibilidad y empecé a entender que tenemos como un mundo personal, una manera única de ver el mundo y que la escritura era un medio para, para expresar, para materializar esa manera personal de ver la realidad. Ok. Ujú. Entonces, Bueno, bueno, perdóname. y bueno, hay otra duda en relación a los procesos de escritura que tienen los autores, y es que por lo general a veces hablan de alguna estrategia especial o de, digámoslo así, una forma de ritual con el que empiezan a escribir un relato o a hacer un poema. ¿Tú tienes alguno de esas estrategias especiales o simplemente te dejas llevar por lo intuitivo? Pues digamos, a veces es muy espontáneo, como que surge algún evento, alguna situación cotidiana que como que te vuelca en la escritura, que tú ves la posibilidad de materializar en la escritura, que sirve de punto de partida, como dirían, de inspiración, si se quiere. Ujú, Eh, Pasa a veces así, que es fortuito, que sucede y como que coges esa imagen y la quieres llevar a palabras. Se vuelve como una necesidad también de capturar, digamos, como esas imágenes que da la realidad y que si uno no las escribe se van y a veces quedan en el recuerdo, pero sabemos que la memoria también a veces es frágil. Entonces, eh, la mejor opción o la manera que, digamos, yo he encontrado para expresarlas es a través de la palabra escrita. Pueden haber otras posibilidades, ¿no? Pero en mi caso es la palabra escrita la que me ha ayudado como a materializar esos momentos. Y digamos que, pues, también hay como, he intentado como construir una disciplina de escribir a diario. eh, Muchos escritores lo hacen de esa manera, ¿no? Dedican un tiempo de su día a la escritura y lo hacen religiosamente. Creen más en el trabajo que en la inspiración. De hecho, hay muchos quienes reniegan de esa palabra, que siempre como que se ha relacionado con el hecho creativo, esto de la inspiración. Pero hay quienes ujú, que no, que descreen de ella, que las reniegan y piensan que lo creativo surge también como una disciplina, como un trabajo, como una artesanía que se tiene que dar día a día ahí como cual carpintero que va ahí tallando a diario y en ese trabajo como que encuentra pues las ideas, se revelan las ideas y como que puede desarrollarlas, pero en el trabajo mismo. Mm, ujú, yo he intentado como eso también. Es difícil, a veces flaqueo, a veces pues bueno, el tiempo, somos trabajadores también eh, y pues también nuestros tiempos están limitados por nuestras labores contractuales, digamos, entonces eso a veces limita un poco. Pero pues tengo la fortuna que trabajo como en algo relacionado también con la literatura misma. Entonces lo que hago también alimenta de alguna manera mi oficio y pues el oficio pedagógico también me ha permitido escribir y reflexionar sobre lo que hago. Entonces, bueno, he podido como relacionar y nutrir el hecho, mi oficio, tanto el oficio como educador, como con el oficio de escribir. ujú. Qué bien, sí. No solo es la fuente de inspiración, sino también
la disciplina y el escribir diariamente. Bueno, Exacto, pues sí. antes de ser escritor, de pasar esa etapa de los procesos de producción textual, eres lector. Sí, y a veces olvidamos como ese aspecto de los escritores, ¿no? Que antes de escribir llegan primero a la lectura. ¿Nos podrías contar cuáles han sido esos libros o esos autores que han marcado todo el proceso que tú has tenido de escritura y si hay algún autor o hay algún libro particular que haya influido en la forma en la que tú escribes? Uy, pues son demasiados. Digamos que yo no vengo de una familia lectora, eh, pero en los mercados que hacía mi padre y mi madre y a los cuales los acompañábamos con mi hermano, en el desaparecido supermercado con subsidio de la calle 26 solíamos ir y ahí comprábamos, mi padre compraba condoritos y esos Ujú, condoritos para mí fueron una iniciación fundamental en la lectura, un divertimento donde descubrí la palabra, además la imagen también como narración, como esta narrativa gráfica, ¿no? De que se cuenta una historia en secuencias, los personajes que tenía. Era un condorito, para quienes no lo sepan, es hecha por un dibujante conocido como Pepo, que se hacía llamar Pepo, chileno, y pues Condorito pues es un cóndor, pero básicamente lo que él retrata pues es una vida de barrio, de un barrio chileno que puede ser cualquier barrio latinoamericano. Entonces a mí me influyó mucho eso porque pues sabemos que cuando estamos niños somos como esponjas y todo lo que nos acontece en la infancia suele dejarnos ahí una huella, ¿no? Entonces ujú. el Condorito, las revistas El Gráfico, que es una revista argentina de deportes, pero fundamentalmente de fútbol. Mi papá también, por su trabajo, podía como acceder a esas revistas y las llevaba a casa. Y bueno, ahí como que empecé a ver fotografías grandísimas, secuencias que mostraban fotográficamente toda una jugada de gol. Y también empecé a descubrir eso, como de que la imagen también se lee. Y bueno, ya en la adolescencia, pues ya, ¿qué te digo? Ahí uno era la época de... Uy, el micrófono abierto. Si pueden cerrar el micrófono, por favor. Van en la buceta. Parece, Eh, sí. Un segundo acá, es Angie, reviso. Angie Lisset, ya la vi. Parece que ya. Entonces, bueno, ahí me empecé a acercar ya en la juventud, en el colegio, en las historias de terror de Edgar Allan Poe. Y me acuerdo mucho de un capítulo de Los Simpson donde hacen una parodia del Cuervo, que es como el poema así memorable de Edgar Allan Poe, que se los recomiendo. Es un poema así como gótico, como romántico. Y hacían la parodia en Los Simpson como una representación de ese poema. Y fue muy divertido ver a Bart convertido en el cuerpo y a Homero como siendo el personaje que se veía atormentado en una noche plutónica por por ese cuervo que nunca se iba del portal de su puerta. Finalmente nunca se fue. Y eso me remitió mucho más a los libros de Poe y como que ya con los amigos, Poe, Edgar Allan Poe, se empezó fue como de culto además para nosotros y pues yo siempre he sido como de la escuela del rock y del metal y pues Edgar Allan Poe es un autor muy leído y muy querido en estos ámbitos del rock y del metal. Entonces, wow, fue descubrir la vida de este personaje. Yo me obsesioné mucho con él en un tiempo, leí su biografía, descubrí cómo murió, murió muy joven, tuvo una vida muy azarosa, muy difícil, tenía problemas con el licor, eh, amores fallidos, en fin, pero un talento increíble para narrar. Y de ahí para allá, wow, la lista es amplísima, Caro, porque no, yo resulté trabajando por azares del destino y bueno, hay que decirlo, por ayuda de mi hermano.
en unos pequeños... Creo que se nos fue por un segundo la señal. Listo, No te escuchamos ya. ya, ok, perdón. Sí, les decía que yo trabajé en un paradero para libros para parques, así se les llamaba. En aquella época todavía persisten, de hecho hoy en día son muchos más y funcionan, son unas PES, que es un paradero de libros que contiene más o menos unos 300 a 400 libros y yo quedé a cargo de uno de ellos por allá en el año 2007. em, y bueno, ese fue como un descubrimiento y una apertura a la literatura porque empecé a tener, yo era el encargado de esos libros, era una colección que se dividía en literatura infantil, juvenil y de adultos, que tenía géneros como la crónica, la novela, la poesía, el teatro, en fin, como una gama de géneros muy amplia. Y bueno, ahí fue el descubrimiento de esta colección, porque si vas a ofrecer esta colección, vas a promover esta colección literaria, esta bibliografía con la comunidad, pues debes conocerla, como mínimo debes tener una idea de ella. Entonces me involucró en el ejercicio de leer más y de alimentar eso, mi oficio lector, mi hábito lector y ya me involucré en ese ejercicio también de compartir historias con la gente. Y ahí sí que descubrí autores, ¿qué te puedo decir? De esa época me acuerdo que descubrí Cumbres Borrascosas de Emily Bront, una novela que la llaman novela gótica. Me di cuenta que la literatura es la vida misma, porque uno siempre tiene la idea de la literatura como algo aburrido, por allá lejano, de intelectuales y gente que estudia mucho. Y pues me di cuenta que esa era una idea muy equivocada y que la literatura es como la vida. Y, y bueno, esta historia como que me aterrizó mucho en eso. Es una historia bien conflictiva de amores muy conflictivos, muy conflictivos, de relaciones muy tensas. Es como una exploración de la oscuridad humana, retratada por allá en una granja, tipo una hacienda, digamos, como en decadencia por allá en Inglaterra, en una Inglaterra rural, digamos, de campo. Y, y me cautivó mucho como la exploración de la psicología de los personajes y eso, como descubrir la oscuridad humana, eso fue muy potente. De hecho, bueno, mm, la catalogan también como una de las pioneras de la novela gótica y bueno, ahí también me quedé enganchadísimo y también fue muy fuerte para mí descubrir que su autora era una mujer, que también Ujú. hay un punto de quiebre, ¿no? Y casi siempre Sí. pues vamos como autores hombres y pues fui descubriendo que la literatura también está llena de mujeres increíbles y fascinantes. Ujú, así es. Bueno, gracias por esa respuesta sobre las influencias y la experiencia en Ah, cuanto a las claro, lecturas, ¿no? a Y cómo nos propósito llevan de, qué pena interrumpir, Caro. Sorry. Sí, Es que a propósito de las influencias, este también fue un poeta que descubrí muy joven. Se llama William sí. Yeats. Él es irlandés y quería compartirles un poema muy breve. Se titula Un abrigo. Claro que sí, te Hice, escuchamos. hice de mi canción un abrigo, cubierto de bordados, tomados de viejas mitologías, desde el talón hasta el cuello, pero los tontos lo cogieron y lo lucieron ante el mundo, como si ellos lo hubieran cosido. Canción, deja que se lo lleven, pues hay más trabajo en caminar desnudo. Gracias. Este señor Bueno,
Este Sí. señor fue fundamental para mí en el descubrimiento del hecho poético. Y como que se empezaron a fusionar los gustos, las pasiones, porque él es irlandés y ese pueblo tiene un origen celta. Quizá algunos acá conozcan que el pueblo irlandés pues proviene de un pueblo muy antiguo que eran los celtas, que era un pueblo bien especial, por allá de la Edad del Hierro, que además de ser muy buenos guerreros, alfareros y metalúrgicos, eran contadores de historias y poetas. Toda esa mitología de duendes, hadas, caballeros, elfos, todas esas cosas que, ese imaginario, digamos, esas imaginaciones que se ven un poco en El Señor de los Anillos, vienen del pueblo celta. Y eso pues fue un tema que a mí me gustó, en general el de la mitología. Y William Gibbs usa mucho, bebe mucho de la mitología para su trabajo poético. Entonces, Ujú. mira, ahí también se complementan las respuestas porque allí también entonces en esas lecturas que haces y en esos gustos sobre el hecho mitológico también he encontrado razones para escribir. Ujú, qué bien, sí, definitivamente el mundo de la lectura se vuelve muy abarcador, ¿no? O sea, terminamos nutriéndonos de muchos géneros, sí, de muchos estilos que nos permiten, sí, como descubrir otras fuentes que pensábamos que estaban, o que pensábamos que no estaban allí, ¿no? Como los mitos, las leyendas. Qué bien que esa ha sido pues parte de tu proceso como lector. Y bueno, resulta que este tema de leer a veces no es muy fácil para los estudiantes, ¿no? Puede que a veces hayan estudiantes que se nieguen a la lectura o que no les gusta leer y a veces leer pues también se ha convertido en una obligación, ¿no? Y leer, digamos, desde el gusto es muy diferente a leer desde lo académico, porque a veces hay ciertas lecturas que nos imponen. A partir de esa experiencia que tú has tenido como mediador de lectura, que has compartido con tantas comunidades esos espacios para transmitir géneros como la poesía o los relatos, ¿cómo has abordado digamos, esa negación por parte de los estudiantes cuando no se quieren acercar a la lectura? ¿Cómo has logrado tú despertar el interés para ellos? Cuéntanos para que aquí los estudiantes pues se lleven esas recomendaciones o esas experiencias que como mediador de lectura has tenido. Pues claro, tú lo has dicho, creo que ya has introducido también a la respuesta misma, porque digamos que el error de la educación tradicional ha sido querer imponer la lectura como algo que hace parte de un pensum, de un currículo y que algo que se vuelve eso, obligatorio. Entonces eso ya crea una aversión, una resistencia, ¿no? Y yo tengo muchas historias como de fallidas de lo que fue como la experiencia lectora en el colegio. Entonces, lo primero es eso, que no tiene que ser una obligación. Uno se esmera porque sea un acto de placer, un acto, si se quiere, de divertimento, un acto de juego, porque esencialmente, pues, el arte creo que tiene muchas afinidades, digamos, con el juego, en su lúdica, en el hecho creativo en sí eh, es, es un juego para mí, es lúdico. Entonces, bueno, digamos que dependiendo la población, como que uno elige qué estrategias, qué maneras, pero en todas uno involucra al juego. Uno pensaría que el juego solo está relacionado con las edades más pequeñas, pero el juego es transversal a todas las edades. Mm, Ujú. Uy, hasta valiosa herramienta, ¿no? fundamental. Herramienta. Y digamos que, no sé, digamos la adivinanza.
para introducir a una lectura, por decirte solo una estrategia, la adivinanza ha resultado ser siempre un éxito, algo que conmueve, que mueve la atención, eh, que la centra, la atención misma, que conmueve, que vincula, que procura la risa. Y han sido como aperturas, esos juegos de palabras, han sido como aperturas para luego hacer lecturas un poquito más largas. Y bueno, creo que entre más uno se despoje como de pretensiones, de querer imponer o lograr un objetivo a rajatabla, lo que yo me he cifrado con los años es ambientar experiencias que tengan algo de que jueguen con las palabras y que permitan, como decía, acercamiento colectivo a la lectura. Digamos que eso también me ha servido a entender que estos son espacios de lectura en grupo, en colectivo, que leemos entre todos, leemos colectivamente. Mm, y con el tiempo has resultado, pues igual hay errores y hay desaciertos como en todo lo humano, pero creo que con la experiencia he ido logrando como crear esa atención general y colectiva por un libro. Mm, y, y nada, bueno, yo trabajé unos años con la colección Libro al Viento, entonces tenía la posibilidad de tener 30 libros. Eso me permitía que cada uno de los integrantes de la actividad tuviera un libro en la mano, que acompañara la lectura desde su propio libro. Y eso vincula. Parece algo eh, sencillo o no tan importante, pero el que cada uno tuviera el ejemplar del libro centraba la atención y procuraba un interés general. Lo que te digo, las adivinanzas, los juegos de palabras, la narración oral. A veces yo notaba que leer todo un cuento aburría, entonces lo que yo hacía era que contaba la mayor parte del cuento oralmente Ujú. y luego leía el final. O a veces también no es necesario que lo leas todo, sino que dejes el final para otra sesión o para que ellos aborden el final ya en su casa o para que construyan un final paralelo a partir de lo que ellos quieran, ellas o ellos. Eh, y ya como incluyendo eso, ¿no? Las actividades de lectura con actividades de escritura, digamos, empezando a proponer esos dos espacios, tanto el de la lectura como el de la escritura creativa. Ah, no, pues muy provechoso esto que mencionas de la lúdica en estos espacios de acercamiento a la lectura, porque a veces pensamos que el juego, eh, que en el juego no se aprende, ¿no? Pero hay una riqueza de elementos a partir del juego, entonces escucharte decir eso en la lectura me parece súper enriquecedor. Sí, además Bueno, ten en cuenta algo, Caro, y perdona, rapidito te digo, cortico. Tenemos como una prevención sobre la literatura, ¿no? Como algo que es aburrido, acartonado, denso para intelectuales, lejano. Y resulta que no, como les decía antes, en la literatura está cifrado, como en todo hecho artístico, la condición humana. Y hay belleza hasta en lo grotesco, porque el arte hasta se ha puesto a eso, a encontrar belleza en lo feo. El arte es juguetón y se mete por caminos también sinuosos y difíciles. Por eso a veces no gusta mucho de algunos políticos y de algunos estamentos religiosos, en fin, porque se mete en profundidades o explora cosas que no nos gusta ver, nos pone frente al espejo. Entonces uno como promotor de lectura a veces eh, tiene la posibilidad de llevar a la gente, de llevarlos a descubrir cosas que ellos pensaban aburridas o banales o tontas y descubrir ahí en colectivo que hay una belleza. Y wow, eso es poderosísimo.
cuando se crean estos ámbitos colectivos de lectura donde hay descubrimientos en la palabra, en este caso, desde la palabra, pues resultan ser espacios muy amenos, donde también se involucra el diálogo. No, eso es monólogo, obviamente que uno como que lleva la voz andante, pero la idea es que la palabra se pueda abrir a las apreciaciones y comentarios de todos los demás que participan de la actividad. Eso es fundamental, porque ahí los textos que uno lee se relacionan con los textos que son uno mismo como humano, porque como decía por ahí un autor, nosotros somos textos realmente, los hombres, los humanos, hombres y mujeres somos textos. Estamos hechos de historias y y no de células ni de átomos, decía Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, sí. Estamos Sí, sí, básicamente sí. hechos de historias. Entonces, en esas actividades también surgen esas historias propias y eso es poderosísimo. Sí, claro que sí. Pues a partir de esto que mencionas, de esa experiencia también estética y literaria, ¿qué opinas acerca de, estamos también inmersos en un mundo digital, en la realidad de los entornos virtuales? ¿Cuál crees que es el papel, bueno, el propósito, el objetivo que puede cumplir la escritura, sea de la poesía, o sea, desde lo narrativo, en la formación del pensamiento crítico y también de esa sensibilidad humana? Creo que ya has mencionado una parte de eso en lo que dijiste anteriormente, pero ¿cómo crees que funciona desde esta realidad de los entornos digitales? Pues lo que pasa es que con esta digitalización que estamos viviendo, pues, y este mundo de redes y plataformas y aplicaciones, pues está girando mucha información, ¿no? Demasiada, tenemos acceso a muchas cosas. Es maravilloso en el sentido de que, wow, descubres y tienes a la mano un montón de cosas. Es peligroso en el hecho de que no profundizas, ¿no? Que puedes volverte muy superficial y en ese ejercicio de estar pasando la pantalla, creo que le dicen el scroll, ¿no? Scrollear la pantalla, pues como que no hay una interiorización, una reflexión hacia lo que se lee o lo que se observa, ¿no? Entonces la crítica iría por ahí, como que hay unas habilidades mentales que estamos pasando por alto. De hecho, el tema es tan delicado que en Francia y en España, creo, ahora el Parlamento ya prohibió el uso de redes sociales en la escuela, en primaria y creo que ya hay como un tema que restringe el uso del celular para primaria, para primera infancia y primaria, porque hay unas habilidades cognitivas que se están viendo mermadas en el uso del celular a tan temprana edad. De hecho, esta mañana leía que también ya en el gobierno, en este gobierno había como unas recomendaciones para, desde el ministerio, para empezar a reflexionar sobre ese tema de los dispositivos móviles en los colegios. Porque es claro que hay una dinámica que está afectando cognitivamente una edad fundamental de nuestra formación en todos los sentidos, ¿no? Sobre todo, pues en este caso está afectando mucho lo mental y lo emocional. Entonces sí es delicado. Si uno que ya tiene ciertos años y se supone que es maduro y que ya tiene ciertas habilidades como de autónomas, pues también se ve como atrapado por la red porque el nombre está muy bien dicho, por algo la llamaron redes. Y es que sí, sí podemos quedar en ellas atrapados. Y creo que mi generación, que no somos nativos digitales, hemos tenido que empezar a construir también protocolos para mermar o para regular el uso de los dispositivos móviles, ¿no? Un poco, porque igual que los necesitamos y estamos vinculados a ellos todo el tiempo por el trabajo y porque es más fácil también, no sé, hacer alguna consulta o algo, pues es inevitable, pero bueno, pues digamos que por el lado positivo es que también son herramientas que nos pueden ayudar a crear, sin duda
De hecho, como lo mencionabas en la presentación, de los últimos trabajos que he hecho como a nivel pedagógico, ha sido un podcast, empezar a meterme como en el lenguaje este del podcast, que también tiene tantas posibilidades. Hay mucha gente que está trabajando la poesía expandida, donde también se valen como de las nuevas tecnologías, el video bean, el computador. Y creo que hay mucha gente que le encuentra la vuelta a la tuerca y que entiende que es una herramienta, pero que nosotros debemos usarla y no ella a nosotros. Pero ese es un reto que estamos atravesando como humanidad y, y estamos ahí en ello inmersos. No sé eso en qué pueda parar, ¿vale? Estamos viviendo, ese es nuestro presente y se nos presenta, perdonen la redundancia, retador, ¿no? Porque o tenemos esa opción de hacerlo una herramienta que nos sirva, nos supla, nos alimente, nos facilite la vida, o tenemos, o estamos también expuestos a quedar ahí enmarañados en esa red. Sí, creo que se te fue la imagen por un segundo, pero yo escuché perfectamente como el cierre. Y muy importante lo que dices de los procesos cognitivos, ¿no? A veces damos por hecho que el uso de las redes, pues, puede ser entretenimiento, pero no notamos, pues, el alcance que puede tener y en esto que tú mencionas de los procesos cognitivos. Bueno, pues me gustaría mucho, César, si puedes compartirnos algunos pues, de tus escritos, si puedes hacer alguna lectura muy breve y podrías compartirnos para que podamos dar cierre a esta conversación. No sé si tengas a la mano algún texto de tu autoría que nos quieras compartir. Uy, no, sabes que no, pero ven, por aquí debo tener algo. Bueno, acá hay opiniones en el chat sobre lo que César ha mencionado. Ya voy a dar un espacio. Si alguno quiere hacerle alguna pregunta a César, pues recuerden que estamos abordando el tema de los procesos de escritura, de las experiencias lectoras. Entonces, no sé si mientras César busca, si tiene a la mano su escrito, alguno de ustedes tenga una pregunta. Pueden levantar la mano y yo les doy la palabra para que hagan la pregunta. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Me escucha? Se está yendo como el internet y... Parece que no. ¿Me escuchas, Caro, aún? Sí, yo ya te escucho. Se me fue la imagen. Creo que pues seguimos con solo Sí, audio, ¿cierto? O sí, yo te escucho bien, pero ya no voy a dejar de ponerlo en primer plano. Bueno, hay un estudiante, permítanme acá, Jorge Armando. ¿Puedes activar el micrófono y ya. hacer la pregunta? Eh, Buenas tardes, primero que todo, tutora y compañeros. Buenas Bueno, tardes. la mía sería cómo tratar de hacer, digamos, tratar o qué recomendaciones daría, digamos, ya con lo que nos expuso el invitado, en que no sea como una obligación, o sea, eso ya primero pues nace de uno, ¿no? Pero ¿qué, digamos, qué recomendaría él? Buscar algo que le guste, por ejemplo, yo estoy en la parte pues, de regencia y me apasiona mucho la parte de la medicina y leo y gracias a eso he adquirido más conocimiento, pero fue iniciativa propia. Pero cómo yo poder, digamos, contagiar en el buen sentido de la palabra a los demás para que por medio de la educación vamos a tener un mejor futuro. Esa sería la pregunta, cómo poder, digamos, persuadir en el buen sentido de la palabra. Muchas gracias, Jorge, por la pregunta.
No sé si César salió de la reunión. Permítanme un segundo, No, aquí reviso. estoy. Ah, Estoy sí, aquí. aquí estás. Bueno, ¿tú qué le dirías a Jorge? Eh, ¿Qué le diría, Jorge? Pues bueno, digamos que si uno va a abordar un grupo, como depende también del contexto, ¿no? Digamos, si pues vas a ser como quien esté a cargo de un grupo por cierto número de sesiones, pues ahí ya vas a tener una oportunidad como de primero acercarlos desde lo que a uno le guste para comunicar o intentar transmitir ese gusto, ¿no? Si uno encuentra un poema o un cuento corto, eh, alguna pintura, algún fragmento o escena de una película, todo eso son textos que pueden como romper el hielo y empezar a crear diálogos. Creo que lo fundamental es eso, empezar a generar el diálogo y a partir de compartir cosas que a uno lo motiven y que uno como que quiera compartir con ellos. Yo procuro elegir cuentos cortos, lecturas no tan extensas, y enriquecer, como les decía, con pinturas y con escenas de películas tal cual, como enriquecer el espacio para generar el diálogo y empezar como a escucharlos y a encontrar también como lo que les interesa, ¿no? Para sí mismo uno tiene como ahí el reto como de elegir los libros, de hacer cómo se llama la curaduría, como le suelen decir, ¿no? Que es básicamente la selección de las historias y del material que vas a compartir con la comunidad. Entonces ahí ya tiene uno que a partir como de esas conversaciones y de esos gustos que uno rastree, empezar a elegir libros, elegir historias, lo que les decía, relacionar otras facetas del arte, otros lenguajes, ¿no? Nosotros Ujú, básicamente, desde mi labor, pues básicamente mi materia prima es la palabra, pero con el tiempo pues uno entiende que el lenguaje no está limitado a la palabra, sino que la pintura también es un lenguaje, que el cine es un lenguaje, que el teatro lo es, que la música también lo es. ujú, Entonces, hay que jugar y buscar maneras de generar el diálogo para como empezar a hacer la selección de las lecturas que uno considere pueden gustar. Igual, no tener miedo a equivocarse, ¿no? Porque este camino de la promoción de la lectura o de la docencia en literatura está muy ligado también con la frustración y con el error, como toda práctica humana, ¿no? Sino que pues siempre hemos tenido como un miedo al error y finalmente el error es un maestro enorme. Y en la ujú, equivocación, en los osos que uno hace, en las penas, al principio eso resultaba muy conflictivo para mí, pero ya a estas alturas, y es algo que uno gana con los años, disfruta hasta de eso, de las equivocaciones, y uno ya se ha hecho cada vez más fructífero porque también he entendido que no solamente uno es quien tiene el uso de la palabra, sino que la palabra debe ser de uso de todos y que una experiencia de lectura se enriquece también a partir de la palabra hablada, del diálogo, del chisme. El chisme es narrativa cotidiana, entonces el empezar a involucrar anécdotas y esas anécdotas cotidianas enlazarlas con otros cuentos y eso, todo eso puede ayudar para que se vayan vinculando a la experiencia, no como una obligación, sino como un hecho humano y de diálogo, de intercambio. ujú. Bueno, pues tenemos dos preguntas más para que podamos hacer el cierre. Ojalá cerrar un poco, que sea breve. Voy a darle la palabra a Luz Elena Hernández. ¿Cuál es la pregunta que tienes? Muy buenas tardes. No, no es como una pregunta, es como algo aporte a lo que dijo el profe. Lo que él dice es verdad. La literatura
también se trata de, como digamos, yo hice un trabajo en el cual pues me costó un poquito, pero se dio mucho porque fui a una comunidad de abuelos. Y al principio, o sea, uno como no está acostumbrado a eso o a hacer esas cosas, uno se bloquea, pero cuando ya las madres me dieron ese espacio de compartir con los abuelos, ya se vuelve muy didáctico. Se hace acordar esas épocas cuando uno era niño, que era, que pues a que corría para ir a la biblioteca a leer los libros. No sé si de pronto algunos se acuerdan de los que estamos acá, que habían unos libros pequeños azules, naranjados, morados, amarillos, y ahí eran los cuentos pues infantiles de nosotros en la infancia. Entonces, ¿yo qué hice con ellos? Yo cogí todo eso y creé un club de literatura. Y usted no se alcanza a imaginar, profe, esos abuelos, porque hay adultos y abuelos, cómo compartían esos espacios conmigo. De hecho, ya uno se los encuentra en la calle. Ay, usted fue la muchacha que fue a leernos el cuento. Ay, usted fue la muchacha que participó con nosotros. Entonces, eso hace que lo indujan a uno a compartir este tipo de cosas, a leer más los libros, a no pegarse tanto pues como del internet, porque el internet cansa mucho, le cansa mucho más a uno los ojos que la propia literatura, porque uno está es concentrado en lo que está leyendo, en lo que está haciendo y no en los videos ni en los muñecos o en las publicidades que salgan. Entonces me pareció pues que el tipo de club de lectura, pues con lo que habla el profe, para decirle pues como al compañero pues cómo hace cómo hace pues para que nosotros pues de acuerdo a las carreras que tengamos, participemos más en este tipo de literatura, es acercarse a las comunidades y mirar quién le da el espacio de poder hacer este tipo de literatura, no muy grandes porque obviamente pues la gente como ya estamos muy adaptados a la tecnología, pues obviamente lo vamos a ver, pues, ay no, eso tan mal, cosa como cansa, pero cosas pequeñas, corticas, lo que sea el profe, anécdotas, narraciones, el chisme, todas esas cosas así ayuda mucho a que nosotros estemos abiertos a este tipo de cosas. No sé si esté equivocada en lo que dije. No, No, muy muy, importante todo lo que dices, Luz Elena, muy importante. De hecho, exacto, me ¿no? parece que mencionas el tema del vínculo en los espacios de lectura, ¿no? Cómo estos momentos pues generan esos vínculos con quienes leemos o con quienes compartimos alguna lectura, ¿no? Muy importante lo que mencionas, ¿no? Además que hablas desde tu experiencia, eso es muy válido. Bueno, pues hay otra pregunta, César. Entonces vamos a cerrar con esta pregunta porque pues ya debo empezar con el taller. Es de Lady Joana Ayala que dice, ¿cuáles serían las claves para escribir de una manera eficaz? Bueno, es que escribir ya es otro proceso, ¿no? Y digamos que en eso yo he ido muy de la mano con la literatura, con lo que leo. Entonces, digamos, eso requeriría ya como un espacio de formación. No sabría cómo decirte de una forma más eficaz, mm, porque yo entiendo que este es un ámbito académico y que a veces uno necesita como herramientas prácticas para aterrizar las ideas de uno en la escritura, ¿no? Para hacer una tarea, escribir un ensayo, algo así. Y eso es algo que es como una carpintería. Uno tiene que arriesgarse a escribir como pueda. Y en la medida de que va escribiendo y se va leyendo, ir puliendo. Y, y como fijarse, bueno, uno por lo general se influencia también por las cosas que lee, por los autores que le gustan. Y bueno, es que también depende mucho del tipo de texto, ¿no? Porque si es un texto académico más ensayístico, pues es un texto que puede ser más técnico, ¿no? En cambio, si vas a contar un cuento, una narrativa, una poesía, pues eso te da un margen de libertad diferente, ¿no? Eh, pero Sí, pues
Yo lo descubrí como en el oficio, también académicamente he tenido que hacer y me cuesta. Ha sido un acto también bonito porque he aprendido como paciencia, como que el tiempo se desdobla como en la literatura y en la lectura y en la escritura, porque es una carpintería, es un oficio. Lo va puliendo uno con el paso del hacer. Sí, bueno, esa metáfora me parece muy bonita, la de la carpintería. Y te cuento, Lady, que acá en este taller que voy a empezar a continuación, voy a darles algunas estrategias para que puedas abordar la producción textual. Entonces, pues agradecerle a César Ruiz que nos acompañó en esta sesión y que nutrió con su experiencia estos caminos de la escritura para que los estudiantes que están acá, que no son muy cercanos tal vez a los espacios literarios, pues se vayan cargados de Yo esta encontré una pequeña información. lectura. Claro, qué pena interrumpir, yo soy todo interrumpidor. Dale, dale, dale. Puedes leer. Para despedirme y agradeciendo, Caro, por la invitación al espacio y a todos y todas quienes están hoy aquí reunidos por escuchar, quiero compartir esto que tenía por aquí refundido, pero bueno, que sea como una oportunidad también para mostrar lo que uno hace, porque es como un debe que tengo, el de publicar. Caminante en los tejados, escaleras hacia una cueva en el cielo, suburbio underground. La calle aún entre las nubes permanece, persiste en teñir todo de gris polución. Una larga línea se prolonga sobre la piel de la montaña, recintos cubiertos de maraña y tierra. Mujeres y hombres persisten en lamer el limo de las piedras. Mujeres y hombres, parece ahora ser una definición vaga. Ágiles en la oscuridad, se deslizan las sombras. Si no sabes de mímesis, es muy posible que la noche te devore. Muchas gracias. Muchas gracias, Negra. Muchas gracias por compartir, por estar acá. Y a todos los estudiantes por su atención, por las preguntas que hicieron. Y bueno, pues hasta acá llega este conversatorio, esta entrevista de la importancia de la escritura en la experiencia de César. Entonces, muchas gracias, César, por acompañarnos y bueno, que haya una próxima vez. Vale, Caro, muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo a todas y todos y bueno, ojalá exista otro espacio para coincidir y seguir hablando de esto que apasiona tanto que es la literatura. Bueno, gracias. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, entonces nosotros continuamos. Ya en la segunda parte del taller voy a empezar a compartir pantalla para que continuemos. Se nos alargó un poquito eh, la entrevista, pero bueno, lo importante es que ustedes reconozcan, identifiquen pues la experiencia desde alguien que escribe, desde alguien que es mediador de lectura. Entonces, ya volviendo a nuestro taller, vamos a hacer el siguiente ejercicio de escritura a partir de la anécdota. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de qué se trata la anécdota, ¿no? Una anécdota es un escrito que tiene que ver con lo cotidiano, con el día a día, con lo que hacemos en un día cualquiera, pero lo llevamos a la escritura. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo voy a compartirles por el chat los enlaces. Estos enlaces yo ya se los había compartido en el correo, justamente pues porque quería que los tuvieran a la mano, pero en este momento les voy a compartir el que corresponde al Padlet, ¿sí? Para que cada uno por favor lo abra y vamos a hacer el ejercicio que planteo a continuación. Permítanme, voy a compartir nuevamente pantalla.
para que podamos visualizar el texto que les quiero compartir. Ya les dije que pues la anécdota es un escrito que tiene que ver con lo cotidiano. Y acá hay un ejemplo. Quiero saber si alguien quiere leerlo. Si alguien quiere leer, por favor activa el micrófono porque no los puedo ver para que empiece la lectura. ¿Alguien lo quiere leer? Buenas tardes. Ayer, profe, o yo, Dale, empieza. ayer me despertó el llanto de mi bebé. Lo cargué, le preparé el tetero y después de alimentarlo, lo acosté con cuidado en su cuna. Encendí el computador e ingresé al campus virtual de la UNAD. Abrí el curso de competencias e inicié el cuestionario de la fase 1 y mientras sostenía al niño en mis piernas, continué con la actividad, alternando entre el teclado y sus pequeñas manos. Al final del día lo arrullé hasta que se durmió. Lo observé en silencio y regresé al computador y seguí escribiendo cons- consciente Consciente. de, consciente de que cada palabra que escribo, cada actividad que desarrollo también es una forma de construir su futuro. Profe, literalmente este se relaciona conmigo porque yo tengo un niño de 3 años y él me ve sentada en el computador y entonces empieza, mamá, mamá, arurú, Muy bien. mamá, Muy arurú. bien. Bueno, Entonces muchas gracias por debo plantar comentarlo. y hacerle el arurú. Claro, y justamente esta anécdota, que fíjense que es muy cotidiana porque tiene que ver con las labores que hace una mamá, pero además las responsabilidades que tiene con el programa que está cursando en la UNAD, es un relato súper sencillo, ¿cierto? O sea, si ustedes lo leen, dicen, ay, esto acá no hay una metáfora, no hay ninguna figura literaria, es muy sencillo, pero nos cuenta como tan amenamente, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta persona? Entonces vamos a analizarlo brevemente. Permítanme un segundo. Vamos a analizar brevemente esta anécdota. Entonces, en el Padlet que yo acabé de enviarles, ustedes lo van a abrir y vamos a dar respuesta a estas 5 preguntas. Pero ¿cómo lo van a hacer? Voy a dejar de compartir acá para que vayamos directamente al Padlet y ustedes vean la dinámica para interactuar allí. Entonces, fíjense que se les va a abrir este primer tablero que dice, encuentro uno, la voz de un autor, enciende tu inspiración. Acá en la parte derecha inferior hay una X. Cuando ustedes lo acercan, aparece un lápiz. Entonces, ustedes le dan clic y acá les aparece sujeto. Ahí ustedes van a poner su nombre. Entonces, docente, en este caso, Carolina Parra. Y acá donde dice escribe algo, ustedes van a dar respuestas a las preguntas que les mencioné anteriormente. Voy a dejar las preguntas acá. Permítanme un segundo. Disculpe, ¿me puede explicar dónde escribo el nombre? Gracias. Sí, señora. En la parte de arriba, permítame un segundo, ya copio acá las preguntas para que Sí. les pueda compartir pantalla nuevamente y les diga dónde es en la parte del nombre. Les comparto acá nuevamente. Listo, estamos acá. Perdón. Estamos acá, ¿cierto? En Sí. este tablero. Da clic sobre el círculo azul y acá donde dice sujeto, iría su nombre. En este caso yo pongo mi nombre y acá les voy a dejar las preguntas, ¿sí? Las voy a, y luego le doy, No me abre esa parte. y luego le doy publicar. ¿Sí? Acá dejo las preguntas para que las tengan presentes y Gracias. podamos dar respuesta. ¿Qué me dice que no le abre? No, no me abre. Acá le da clic, arriba escribe su nombre y abajo, hasta que no escriba, no le aparece publicar. Primero tiene que poner acá su nombre y luego las respuestas porque si no, no le aparece publicar.
Sí, veo que ya hay personas que escribieron su nombre, pero no han dado respuesta. Entonces, ¿qué van a responder? La primera pregunta es, ¿quién es el narrador de la historia? ¿Sabría definir la palabra narrador? Entonces, ¿de cuál historia? De la que de la que leímos anteriormente. La La segunda voz de es, un actor. señora, No, la tranquila, segunda, profe. Gracias. ok. La segunda es, ¿quiénes son los personajes? La tercera, ¿quién es el protagonista o la protagonista de la acción? La cuarta es, ¿el lenguaje usado para contar la anécdota suena natural? ¿Por qué suena natural? Y la última dice, intenta ponerte en la piel de un lector ajeno. ¿Crees que se entretendría con este texto y por qué? Bueno, voy a dejar de compartir un momento porque veo que hay alguna pregunta. Carla, ¿qué pregunta tienes? ¿No? ¿No hay preguntas? Buenas tardes, profe. Una pregunta. En Sí. las preguntas que dice que quién es el narrador o que si lo puede definir, bueno, damos la definición como tal de narrador, pero el narrador vendría siendo la compañera que leyó la historia. No, el narrador está implícito en la historia. Ella fue la lectora. Ah, vale, El gracias. que, La definición como tal, la compañera que leyó. sí. Recuérdense, igual eso se los voy a explicar hoy. El narrador es el que me cuenta la historia, pero está en la historia. Sí, ya les voy a compartir la lectura, perdónenme. Profe, ¿usted puede colocar otra vez las preguntas? Sí, señora, claro que sí. Miren, acá tengo ya la historia nuevamente. Las preguntas las tienen en el Padlet. Es que acá yo no puedo, permítanme, no puedo compartir dos diapositivas, no puedo. Pero entonces revisen la historia y le van dando respuesta a las preguntas. Igual ya, permítanme un segundo, acá yo se las voy mencionando. Porque la primera tiene que ver con el narrador. Aquí. Listo, ya la voy a abrir, pero tengan en cuenta acá la historia, la protagonista, porque ya sabemos que es una mujer. Bien, entonces en la primera, ¿quién es el narrador de la historia? Piensen quién nos está contando esto. Y luego definan qué es el narrador, lo que ustedes piensen, ¿sí? La pregunta que me hicieron anteriormente es interesante porque cuando ustedes dicen quién es el narrador, la persona que leyó, eso me parece muy interesante porque vamos a ver, sí, lo que cada uno vea. ¿Quiénes son los personajes? Hay uno, dos, hay tres personajes. Por favor, escríbalo. ¿Quién es la protagonista o el protagonista? Acuérdense que el protagonista en un texto narrativo es el personaje principal, es decir, el que realiza toda la acción. El cuarto, si a ustedes les parece que este es un lenguaje natural, aunque yo ya lo dije anteriormente, pero ¿por qué? Porque creen que esto es un lenguaje natural. Y la última, intenten ponerse en la piel de un lector ajeno, ¿sí? Como nos sucedió ahora, porque realmente eso fue lo que vivimos, y ustedes se entretuvieron con este texto cuando lo escucharon, piensen en eso. Bueno, les voy a dar 5 minuticos. De hecho, acá yo ya desde el celular estoy revisando sus respuestas. Lo que veo es que la mayoría escribió solo el nombre, ¿sí? Y lo Una que me pregunta, interesa... ahí debajo del nombre es donde se va enseguida respondiendo la pregunta. Sí, señor. O sea, el nombre usted lo pone arriba. Perdón, dejo acá, vuelvo nuevamente acá, porque veo que no hay claridad. Aquí, volví acá. Entonces, ustedes le dan clic en el lápiz. Acá escriben su nombre. Y acá abajo las respuestas. ¿Sí? Y luego le dan publicar. Bien, muy bien. Ya hay personas que han publicado de forma adecuada. Es que las demás empezaron a publicar solo el nombre, pero deben escribir las respuestas.
Bueno, pues ya teniendo en cuenta que hay estas respuestas, voy a empezar a socializarlas. Los demás pueden seguir escribiendo. Espero que si yo estoy hablando no se desconcentren. Pero dice Carol Muñoz, en relación a la primera pregunta, dice que es la madre del niño. Así es, ¿cierto? El narrador. Permítanme un segundo que están llegando más y no me dejan leer. Bien, dice, ¿quién es el narrador de la historia? ¿Sabría definir la palabra narrador? Entonces estaba leyendo acá en la de Carol que dice que es la madre del niño. Otra persona por acá dice, el narrador es quien nos cuenta la historia y está implícito en ella. Muy bien, Carla. El narrador de la historia es la mamá del niño. El narrador es el que relata la historia. Este me gusta, una mamá que estudia en la UNAD. Un narrador es aquel que cuenta una historia, puede o no estar dentro de ella. Muy bien, ese aspecto. Y le damos otro más por acá. El narrador es quien nos cuenta la historia y está implícito en ella, ya lo había leído. Segunda pregunta, ¿quiénes son los personajes? La madre y el bebé, así es. Los personajes son la madre y el bebé. ¿Quién es la protagonista o el protagonista? La mamá, indudablemente, ¿cierto? Y el lenguaje, ¿cómo es el lenguaje? Acá dicen que sí, es un lenguaje natural, pero ¿por qué? Porque es algo que, perdón, porque es algo que podemos vivir todos cotidianamente. Muy bien, es natural también, porque es espontáneo, muy bien, y propio de cómo hablan las personas en la vida real. Muy bien por esa descripción. Es un caso de la vida cotidiana. Sí, totalmente natural porque es su vivencia diaria. Muy bien, vamos con la última. Si se ponen en la piel de otro lector, ¿esto entretiene? Dicen por acá, fue muy interesante desde el inicio, pues narra la historia. Ay, perdón, que narra la historia de manera cautivadora y abre el interés de más. Bueno, acá está como raro. No creo que que se entretenga. Perdón, que están participando. Me llegan los cambios y no los puedo leer. Fue muy llamativo porque cuenta una historia real. Es una historia de la vida diaria. Es un lenguaje propio de la persona. Hubo una que estaba leyendo y se me fue. Ah, sí me entretengo porque es un caso de la vida de muchos estudiantes. Ajá, y debe ser de muchas madres de la UNAD. Muy bien, gracias por sus aportes. Espero que Rocío, Sandra, Norelis hayan podido hacer su aporte después, porque veo que acá solo pusieron los nombres, pero la idea es que hagan su aporte. Entonces, fíjense que me gusta escuchar eso que dicen que sí es entretenido porque hay un reflejo, ¿no? Porque inmediatamente, de hecho, cuando la estudiante hizo la lectura, dijo, es mi caso, ¿sí? No un caso igual, pero tengo un hijo de esta edad y me pasa eso, ¿no? Entonces, fíjense, la escritura, no debemos pensar que es como ese espacio que no se puede habitar, sino que al contrario, es un espacio donde podemos reflexionar, donde podemos encontrarnos con nosotros mismos. Lucía, muy bien por la respuesta que da acá sobre sentirse interesado por el texto, muestra una situación con la que muchas personas pueden identificarse y de estudiar mientras se cuida a un hijo. Me gusta mucho esta reflexión. Bueno, muy bien por la manera que participaron. No sé si conocían la herramienta, pero pues la idea es que ya a partir de este ejercicio pues puedan abordarla mucho más fácil. Pero en general, el propósito de la anécdota, que no sé, a veces pensamos que la anécdota solo es verbal, ¿no? Que uno empieza a decir, ay, no, tengo una anécdota que contar. Pero fíjense que la anécdota pues nos lleva a este espacio que es muy cotidiano, que forma parte de la vida y que la podemos llevar a la escritura.
Cuando ustedes le preguntaban a César, ay, bueno, ¿cómo nos motivamos para escribir? A veces no me gusta escribir ensayos, esas estructuras me parecen muy densas. Fíjense que la anécdota puede ser de esos pequeños escritos que ustedes pueden empezar a construir, ¿sí? Y que van a enriquecer ese proceso de escritura. Porque hay algo que a veces no nos dicen, pero desde mi punto de vista como profesora de literatura de español, yo siempre he pensado que escribir no es tan fácil, ¿sí? Leer tampoco, porque hay que generar un hábito, hay que tener una disciplina, ¿sí? No surge como de la nada. A mí a veces me preguntan, profe, pero ¿cómo mejoro mi comprensión lectora? Porque en el caso de competencias son los cuestionarios, es comprensión lectora, ¿cierto? Por eso en este taller hacemos escritura para que ustedes tengan más elementos de las habilidades comunicativas. Y yo les digo, hombre, así como el que hace ejercicio para ejercitarse y lograr mejor fuerza y elasticidad, debe hacer los ejercicios para escribir también. Pero hay que buscar esos espacios que sean prácticos, que sean placenteros para la escritura. Entonces, este era un primer paso en este taller de escritura. Vamos ya a abordar los temas que tienen que ver con los textos, los tipos de texto que se ven en esta fase. Ya me imagino que algunos de ustedes ya revisaron la información de los contenidos bibliográficos y se encontraron con este tema del texto descriptivo. Entonces, ¿yo qué quiero contarles de este texto? Que si pensamos cómo se escribe un texto descriptivo o cómo lo reconocemos, ustedes pueden asociar este tipo de descripción con una pintura y una fotografía. Sí, yo traje esta pintura porque si la vemos es muy real, ¿cierto? Parece que el barco se va a caer, el agua parece realmente que está mojando las olas, pero es un cuadro, es como una cosa surrealista, ¿cierto? Porque ¿cómo es posible que ese barco va a salir de esta pintura? Entonces, eso pasa con un texto descriptivo, ¿sí? Que Profe, ese es el nos barco de Narnia, puede de las ser de crónicas de Narnia. Narnia. Hay una película, no recuerdo si el segundo. Dime, mi amor, estoy en clase. Creo que la segunda, El Príncipe, donde el niño se para sobre la pintura y ahí llega Narnia. Bueno, esta pintura no sé si está relacionada con Narnia, pero pues indudablemente la pintura, como las artes y la literatura, está en el plano de la ficción, ¿cierto? La realidad es una, la ficción es otra, ¿no? Pero entonces lo que yo quiero decirles es que esta pintura, ustedes pueden asociarlo con un texto descriptivo porque el texto descriptivo tiene esa característica, ¿sí? Como los detalles de una pintura, como los detalles de una fotografía, en el sentido de que nos reproduce la realidad, ¿sí? Y por eso, para los textos descriptivos, perdón que ya. Para los textos descriptivos usamos una serie de palabras. Sí, ustedes han escuchado, ay, profe, los sustantivos, los verbos, los adverbios, las conjunciones, ¿sí? Todas esas palabras a veces ustedes no las pueden identificar y se ha dicho mucho de la gramática que a veces no es necesario identificar esas categorías de las palabras, pero sí son importantes. Para los textos descriptivos son los adjetivos, ¿sí? Ay, pero esas palabras, ¿cuáles son? Son las palabras que usamos para poder describir las características o las cualidades de las cosas, de las personas o de los animales o en general de los objetos. Entonces, grande, pequeño, alto, bajo, bonito, feo, rápido, lento, inteligente, amable, nuevo, viejo, frío, caliente, fácil, difícil, feliz, triste, oscuro, valiente, cobarde. Todas estas palabras son adjetivos. Y es importante cuando ustedes vean una tipología textual y ven que está muy cargada de adjetivos, esto es un texto descriptivo, ¿sí? Porque indudablemente ese texto tiene que usar adjetivos. No va a usar tanto adverbios, no va a usar tanto sustantivos porque necesita describir, ¿sí?
Si va a describir una montaña, necesita decir si la montaña es grande, si es pequeña, cuál es el color, cómo es la textura. ¿Sí? Necesita este tipo de palabras. Acá tengo un ejemplo de un texto descriptivo topográfico. ¿Qué quiere decir topos? Lugar. Es decir, que es la descripción de un lugar. ¿Alguien quiere leer esta descripción? Yo, profe. Sí. El cerro de Monserrate se alza imponente sobre Bogotá, cubierto de vegetación andina y aire frío de montaña. En su cima destaca el Santuario Blanco, visible desde distintos puntos de la ciudad. Desde allí se aprecia una amplia vista panorámica de la capital y la sabana, especialmente hermosa al amanecer y al atardecer. Muchas gracias. ¿Qué clase de palabras son las que están resaltadas, según lo que vimos anteriormente? ¿Qué clase, Pedro? Los adjetivos. Los adjetivos. Bueno, gracias. Es que yo no puedo verlos aquí a todos. Los adjetivos, o sea, imponente, andina, frío, blanco, Blanco, amplia, amplia. panorámica, hermosa, ¿cierto? Hermoso. Hay una cosa acá. Cuando se dice en su cima destaca el santuario blanco, ¿a qué se refiere? Algún tipo de estatua o algo que todas las personas No, quieren ir a ver allá. no, sí, pero ¿qué es? O sea, El ¿qué? cielo. Sí, ¿el cielo? No, en su cima. Descripción. En su Una cima, A la catedral. a la catedral. Alguien lo dijo, ¿alguien lo A la dijo? catedral. Es La una iglesia, descripción de cómo es la exacto, iglesia. es la iglesia. Pero fíjense que acá no me dicen iglesia, ni catedral, no, dice en su cima, o sea, en el Cerro de Monserrate, destaca el santuario blanco. Entonces, fíjense esa forma de la topografía descriptiva que me cuenta algo sin decirme específicamente qué es, porque después dice visible desde distintos puntos de la ciudad. Yo sé que acá no hay, de pronto no hay muchas personas que estén en Bogotá, pero para los bogotanos, por ejemplo, nos orientamos mucho cuando estamos en el centro, uno dice, ay, ¿dónde está Monserrate? ¿Sí? Porque allá son los cerros orientales y a partir de eso nos empezamos a ubicar. Eso pasa en muchas ciudades con monumentos o con iglesias. Pero entonces fíjense acá cómo en la descripción me lo dicen de otra manera, ¿sí? Ahí que hace el lector empezar a inferir. Porque yo les hice una pregunta y ustedes pensaron en el cielo, pensaron en otras cosas, pero ahí es donde ustedes como lectores, qué es inferir? Algo que el texto no me lo dice específicamente, sino que yo empiezo a deducirlo. Bien, esto en cuanto al texto descriptivo. Ya vamos a abordar el texto narrativo, que yo les cuento siempre esto. De hecho, acá ya hay estudiantes que yo los he asesorado por fuera y siempre les digo, miren, el texto narrativo es el primer texto que uno conoce en la vida. O sea, los cuentos, los mitos, las leyendas, las novelas. Todo eso es como los primeros acercamientos que uno tiene a lo textual. Entonces hay que apropiarse del texto narrativo porque con este texto siempre hemos tenido como cierto encuentro. ¿Qué es lo característico del texto narrativo? Que tiene un tiempo, que tiene un espacio, que hay unos personajes que son protagonistas, antagonistas, que puede ser un hecho real, un hecho imaginario. Sí, todo esto, cuando uno lo analiza, muy chévere, ¿cierto? Me dice, ay, sí, todo lo que nos ha dicho la profe. Lo mismo, la estructura. Ay, ¿cuál fue la estructura que aprendimos del texto narrativo? Inicio, nudo y desenlace, ¿cierto? Eso es como lo que toda la vida uno le dice. En el inicio está el planteamiento de la situación, el tiempo y el espacio, en el desarrollo hay un conflicto que es el que se enfrenta al personaje y al final todo se soluciona o no se soluciona, ¿sí? Esa es la estructura que nos han dado. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos a leer, ¿sí? Yo puedo hablar de la estructura, es donde tenemos que aplicar esto que sabemos del texto narrativo. Entonces ahora, cuando ustedes vayan a leer un cuento, por ejemplo, una novela, piensen en eso.
¿Dónde está pasando? ¿Sí? ¿Cuándo esto sucedió? ¿En la mañana, en la noche, en la tarde, en el pasado, en el futuro? ¿Qué pasó al comienzo? ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué me está diciendo el personaje a través del conflicto? ¿Sí? Todo esto es importante que ya lo empiecen a aplicar en sus lecturas independientes. Acá yo quise traerles estas imágenes. Ahí veo que en el chat alguien participó porque me mencionan que no pudieron en el Padlet. Bueno, está muy bien que lo hayan hecho. Eh, Ahora quiero también que alguien que quiera participar, acá yo dejé 3 secuencias gráficas de la historia del nuevo traje del emperador. Este es un cuento de Hans Christian Andersen, que este señor se ha hecho muy famoso por el patito feo, no sé si lo escucharon alguna vez o sepan de él, pero esta secuencia yo la puse en desorden, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Así ustedes no sepan la historia del nuevo traje del emperador, lo gráfico, como nos decía César, en relación a la historieta, a la novela gráfica, a la caricatura, lo visual tiene la característica de podernos dar un contexto general de la historia, ¿cierto? Yo puedo no saber esta historia, pero ahora digo, bueno, me voy a inventar esta historia, ¿cómo será? Entonces quiero que alguien me cuente cuál podría ser la secuencia, ¿sí? Me diga, al comienzo pasa esto, o sea, al inicio. En el desarrollo, en el nudo pasa esto y al final pasa esto. Joan, creo que Joan. Vamos a darle la palabra a Joan. Joan, te escuchamos. Cedric, Joan. Sí, Joan. Bueno, para mí la primera escena sería la del cuadro superior derecho. ¿Y cómo la describes? Están dialogando y al parecer el de verde le propone el nuevo traje. Él lo piensa y luego viene la escena del cuadro inferior, el cuadro que está abajo. Él va todo orgulloso con su supuesto traje nuevo y el niño dice, pero si va desnudo. Entonces en el cuadro superior de la izquierda, él se da cuenta, se pone rojo de la pena, siente vergüenza y la gente se burla. Muy bien, ¿ya conocían la historia? De hace años, sí, pero muy bien. años. Muy bien, este es un clásico, ¿no? El nuevo traje del emperador. Sí. Muy bien, pues hay un error pero si va desnudo, ¿sí? Cuando lo dice el niño, que no está bien escrita la palabra, pero muy bien, resulta que este cuento, estos embaucadores, ¿sí? Que logran engañar al rey, pues nos está diciendo muchas cosas de este personaje, ¿no? El personaje se deja llevar por la opinión de los demás, ¿sí? Es fácil de engañar, y cómo el personaje del niño, cuando él va por la calle, es el que le dice, pero si va desnudo, ¿sí? Entonces, eso refiere la honestidad, la capacidad para decir lo que pensamos, porque es en el personaje de un niño, pero podría ser en cualquier personaje, pero es también esa espontaneidad que surge de la niñez, que es capaz de decirlo, y hasta que el niño no se lo dice, el rey no se da cuenta, porque el rey va desnudo, pero como lo han engañado y le hacen creer que esos hilos finos son invisibles, pero realmente no lleva a nada. Entonces es la culminación del cuento es esa, ¿no? Sentir la vergüenza de ser señalado por su pueblo, porque además el rey, pues es el monarca, es el que dirige. Entonces es indudablemente, fíjense que la imagen pues nos hace que podamos relatar toda la historia. Seguro que si hay otro estudiante que lo cuente, nos va a contar otros detalles, ¿no? Porque eso pasa también con los relatos, ¿no? Que nos sugiere otras lecturas y otras interpretaciones. Bueno, entonces quería porque les voy a enviar también como material de apoyo una infografía y el audio del cuento, porque a mí me gusta mucho que ustedes se acerquen. Miren que César dijo algo muy importante de acercarse al texto. El texto no es solo lo escrito. Ahora el podcast que está en auge, una escena de una película, en este caso estas imágenes,
A mí me gustan mucho los audiolibros, entonces les voy a compartir el cuento, pero también hay otras maneras de acercarnos y uno debe ver cuál le gusta más, cuál le atrae más y cuál le funciona también. Bueno, entonces seguimos con esta parte del texto narrativo que es muy importante, que son los tipos de narrador. Como les decía anteriormente, no sé por qué pasa mucho que la gente se confunde y, por ejemplo, cree que el narrador es el autor, ¿sí? Y a veces cuando, por ejemplo, si leemos Cien años de soledad, bueno, ¿quién es el narrador? No, pues Gabriel García Márquez. No, Gabriel García Márquez es el autor. ¿Quién me está contando la historia de Macondo? Hay que hacer la lectura para poder saber quién es el narrador. Entonces vamos a diferenciar hoy 3 tipos de narrador, ¿sí? Que los tengan claro, que son narrador, protagonista y testigo, que se refiere a la primera persona gramatical. Entonces recuerden que las personas gramaticales son yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, ¿sí? Entonces cuando hablemos si yo les digo segunda persona gramatical, ¿a qué persona me estoy refiriendo? Si digo segunda persona gramatical. ¿No? Al testigo. Bueno, no, lo estoy preguntando, pero aún no he explicado eso. Al tú, alguien dijo por ahí tú, sí señora. Segunda señora. persona gramatical, tú. Ajá. Si Tú. yo digo tercera persona gramatical plural. Ellos. Nosotros. Ellos, muy bien, ellos. Miren que eso en la gramática no cambia y es así en todas las lenguas. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Obviamente en él está usted, en nosotros, y ya está el género, ¿no? Si es él o ella, o nosotros, ellos o ellas, porque en español nosotros, sí cambia, nosotros, nosotras. Bueno, entonces tenemos acá un primer narrador que es el narrador protagonista. Este narrador está en primera persona, o sea, en yo. Y este narrador participa, es decir, es el personaje principal. Acá nos dan un ejemplo. Yo no quería volver aquella noche. Esto es del túnel de Ernesto Sábato. Entonces, fíjense, ahí está el narrador en primera persona y además es protagonista. Pero, ¿qué pasa en el narrador testigo? El narrador testigo también está en primera persona, en yo, pero no es el protagonista, ¿sí? Narra lo que le ocurre al otro. Entonces acá dice, Gatsby, creía en la luz verde, ¿sí? Acá este narrador no está inmiscuido en la historia, no es protagonista, simplemente narra. Y el último narrador, que es súper importante y que lo tengan en cuenta porque sé que hay muchos estudiantes que nunca lo han escuchado, es el narrador omnisciente. Yo siempre les digo, si se les olvida, acuérdense de Dios, porque uno dice que Dios es omnipotente. O sea, Dios está en todos lados, Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede. Ese narrador omnisciente está en tercera persona, o sea, él, ella o usted. Y este narrador tiene una cosa, no participa directamente como el protagonista o el personaje principal, pero sí sabe todo, sabe los pensamientos, las emociones, sabe todo lo que va a ocurrir en la historia. La más común, el narrador omnisciente más común es el de Cien años de soledad, que es Melquiades. Melquiades es el gitano que llega a Macondo, que le enseña a José Arcadio todo lo que en Macondo se desconoce sobre la vida. Él es el narrador que todo lo sabe, ¿sí? Es el narrador omnisciente. Acá quiero mostrarles algunos apartados de los inicios de unas novelas para que ustedes se den cuenta como el cambio de tipo de narrador. Porque claro, yo ahora les estoy explicando qué es esto del tipo de narrador dentro del texto narrativo, pero a veces también este análisis se construye, ¿sí? No es de la noche a la mañana. Por ejemplo, saber que en Cien años de soledad es un narrador omnisciente, esto lo escribió
ahora se me olvidó el nombre, Mario Vargas Llosa, lo escribió porque él hizo un análisis de la obra de García Márquez, fue su tesis de grado, y él ahí analiza el narrador omnisciente. Pero cuando uno va a leerlo, así como las primeras lecturas que se tienen en la vida, no es tan fácil de identificarlo. Bueno, entonces esto también es una construcción. Así empieza 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces, fíjense que acá también quiero hablarles de otra cosa, y es que en esta novela no empezamos inicio, nudo y desenlace. No. Esta es una parte del nudo de Macondo. ¿Sí? Así es que así no empieza la fundación de Macondo, sino que empieza hablándonos de que van a fusilar a un personaje que se llama el coronel Aureliano Buendía. Este tipo de estructura se llama in media res, es decir, que voy al pasado, hago una analepsis, que eso pasa mucho en el cine, ¿no? Profe, se está escuchando con eco. Sí, eso era un micrófono que estaba habilitado. Entonces, en el cine pasa mucho, ¿cierto? Uno empieza a ver una película y la película empieza como en el futuro, en el pasado. Sí, esos son cambios del tiempo que son importantes. Aquí lo vemos mucho en 100 años de soledad. ¿Alguien quiere leer este inicio de la obra de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? ¿Alguien quiere leerlo? Yo, profe, Sí. en algún lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Ajá, bueno, fíjense que hay una cosa acá. En este inicio es un narrador en tercera persona, en el Quijote de la Mancha. Aunque hay unos cambios, porque esta es una obra bastante compleja, fíjense que cuando uno va a leer, uno no dice, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, ¿no? Nosotros diríamos, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo, pero este es un español arcaico, porque acuérdense que esta fue la primera novela escrita en el idioma español. Entonces, por eso a veces acercarse a este tipo de novelas no es tan fácil, porque justamente con estos arcaísmos no es fácil comprender, ¿sí? Pero pues indudablemente me imagino que si ustedes escuchan en algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, pues ustedes ya se remiten indudablemente al Quijote de la Mancha. Bueno, vamos con este otro comienzo que es de Pedro Páramo de Juan Rulfo. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Quién quiere leerlo? Vine a Comalá porque dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Gracias. ¿En qué persona gramatical está la narración? Primera O sea, persona. muy bien, primera persona. Entonces, fíjense que acá uno, ya en esa comparación que hemos hecho de los tres fragmentos, ya podemos entender mucho mejor, ¿no? Una cosa es como analizarlo y otra vez ya ir a la lectura y ver, ah, bueno, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Ah, acá hay un personaje que nos va a contar la historia de cómo llegó a Comala, ¿sí? Entonces, bueno, acá indudablemente es narrador en primera persona. Bueno, entonces hay personas que me han dicho que se tienen que retirar. Yo cuando terminemos este último ejercicio que nos queda, envío un enlace de asistencia y donde hay un pequeño quiz que les va a servir muchísimo para presentar el cuestionario, ¿sí? Entonces, ojalá todos lo puedan responder porque les va a ayudar muchísimo. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Como ya identificamos qué es eso del texto descriptivo, qué es un texto narrativo, vamos a irnos ya directamente a la escritura, porque la idea es que ustedes hoy escriban, ¿sí? Y nos vayamos con este ejercicio de escritura.
Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Inicialmente, yo quiero que ustedes se ubiquen en su contexto personal, ¿sí? ¿De dónde vienen ustedes? Entonces van a describir su lugar de origen, su familia y pues su contexto en general tiene que ver con su trabajo, con el programa que cursan en la UNAD, ¿sí? Esta sería la primera parte. Yo lo explico y ya les digo cómo lo empiezan a elaborar y cómo lo adjuntan. Luego van a escribir qué valoran de su historia, ¿sí? De su relato de vida. Entonces van a mencionar una experiencia breve que sea muy importante para ustedes. ¿Sí? Hay personas que comentan, por ejemplo, estudiar en la UNAD, ha sido una experiencia importante, o crear un negocio, o alguna particularidad con sus familias, o, bueno, una experiencia particular de vida que esté asociada con sus territorios también, ¿sí? Con la comunidad. Y después van a hablar ya específicamente de su territorio, de su comunidad, entonces van a contarnos algún rasgo de su cultura, ¿sí? O de la región, que sea muy identitario, porque pues acá recuerden que la mayoría de estudiantes está en zonas diferentes, que eso enriquece mucho, porque cuando yo los escucho, por ejemplo, el acento, ¿no? El acento, somos colombianos, pero el acento nos define mucho, nos marca mucho. La naturaleza y la geografía, ¿no? Acá tenemos variedad de pisos térmicos, de temas de la cordillera, el mar, la selva, y culturalmente pues también hay una riqueza muy grande. Entonces, definir esa parte de su territorio y ¿qué va a pasar en esta parte inicial donde ustedes van a escribir? Ahí pues ustedes presentan el tema, que el tema está relacionado con lo que les mencioné y ya va a haber una atmósfera de lo que ustedes nos van a contar. Pero la idea es que sean muy específicos y concretos en lo que cuentan, ¿sí? Porque como es una historia de vida, eso es lo que buscamos, muy relacionado como con la anécdota inicial. Y hay unos consejitos que quiero darles para que los tengan en cuenta, es que el lenguaje pues sea muy auténtico, muy cercano, como pasó con la anécdota, y que traten de ser detallistas, ¿sí? Para que puedan ahí tener en cuenta el tema de los adjetivos en el texto descriptivo y también puedan mencionar o expresar sus emociones, ¿no? Por ejemplo, qué sienten al recordar su origen, ¿sí? Y cómo se sienten representados o vinculados con sus regiones, ¿sí? También que haya como esos aspectos que están marcados con la emoción. Y por último, que siempre lleven la idea, ¿no? Que haya una conexión con las ideas, porque pues eso es la cohesión del texto. Entonces, yo les voy a plantear estas preguntas, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, que ahora se los dejo en el Padlet, para que lo incorporen en el párrafo que van a desarrollar, ¿sí? Que estudian en la UNAD y por qué eligieron ese programa, cómo ha sido la experiencia como estudiante de la UNAD y cómo se imaginan al culminar sus estudios, porque sé que la mayoría de estudiantes pues están iniciando su carrera, entonces esta sería una proyección. Y por último, para finalizar, ¿qué sueñan por hacer por su territorio cuando terminen los estudios? Esto también sería a futuro. ¿Y qué compromisos pueden asumir como profesionales y ciudadanos? Entonces, acá yo les presento un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de este espacio autobiográfico que van a escribir. Soy estudiante de zootecnia de la UNAD, SEAD Sogamoso, motivado por mejorar la producción animal en mi región y aportar al desarrollo del campo boyacense. Nací en una familia campesina de la provincia de Sugamuxi, donde desde niño tuve contacto con el cuidado de bovinos, ovinos y aves de corral. Esta experiencia despertó mi interés por comprender la nutrición, el bienestar y el manejo técnico de los animales, lo que me llevó a ingresar a la UNAD, donde he fortalecido mis conocimientos científicos y mi compromiso con el sector rural.
Mi meta es aplicar lo aprendido para apoyar a los productores locales, mejorar la calidad de vida en el campo y contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad. Entonces, fíjense que acá está separado, ¿no? El primero, el de inicio, el desarrollo y el cierre. Pero ustedes no van a hacer esa separación, sino que lo envían todo, sino que acá la presento así, pues para que tengan claro cómo deben hacerlo. Entonces, ¿cuál es la idea? Como ya sabemos cómo manejar el Padlet, acá el Padlet nos da una opción. Ya voy acá. Ay, qué bien, participaron más personas. Muy bien. Acá nos da la opción, fíjense que dice cargar, ¿sí? Cargar un documento. Entonces, ustedes lo que van a hacer es abrir un documento en Word. Yo ya les voy a copiar o les voy a dejar las preguntas, pues como el desarrollo de lo que van a hacer. Permítanme acá. Acá. Y ustedes empiezan a hacer la redacción. Sí. Ay, no me copió. Perdón. Bueno, ya la envío bien. Ustedes empiezan a hacer la redacción del documento. Entonces, mi nombre, o yo soy Carolina Parra, docente de la UNAD. Hay un micrófono abierto. Listo. Ustedes terminan el documento, lo guardan. Lo guardan. Se lo voy a guardar acá. Y cuando ya vuelva. Profe, apagó el micrófono. Tiene el micrófono silenciado, profesora. Ay, no me digan. ¿Desde qué parte no me escucharon? Desde que empezó a escribir en el párrafo. Ah, en el Word. Ah, debe ser por lo que abrí ese documento. Pero bueno, en general, ¿comprendieron cómo deben adjuntar el documento? Sí, señora. Ok, entonces ya voy a dejarles acá en el chat. Voy a dejarles las preguntas para que ustedes las tengan ahí a la mano, porque si lo comparto en el Padlet, va a ser más difícil para ustedes. Bueno, acá les comparto las primeras. Están como grandes. Y las segundas preguntas. No sé si tengan alguna inquietud. ¿Tienen alguna duda? Ah, bueno, acá hay una pregunta. Sí, una pregunta no. Me están diciendo que lo comparta en los grupos. Bueno, voy a compartirlo en los grupos. Permítanme, ya pongo todas las preguntas allí. Y recuerden que al final comparto el enlace de asistencia a la sesión. Y hay un quiz, es un quiz muy breve que ustedes deben responder para que lleguen las respuestas. Bueno, entonces, por acá hay una pregunta. Profe, qué pena, ¿cuánto tiempo tenemos para la actividad? Pues la verdad, el tiempo que nos lleve, faltan 20 para las 5. No sé, ¿en 20 minutos alcanzaría? Que yo sé que escribir no es tan fácil, nos lleva tiempito. Bueno, aquí hay alguien que me está preguntando cómo se envía el documento con las preguntas. Voy a explicarlo nuevamente. Fíjense que vuelven nuevamente al Padlet. Acá hay este lápiz, ustedes lo abren.
Nuevamente escriben su nombre y acá fíjense que hay unos iconos. Es el primer icono donde cargan su documento. Acá nuevamente yo lo voy a cargar, que fue este ejemplo el que hice. Acá les va apareciendo el porcentaje y ya cuando está cargado les va a aparecer lo que escribieron. Yo como solo escribí esto, pues solo me aparece esto. Y acá le dan publicar. ¿Sí? Y permítanme. Entonces, fíjense, acá, esto fue Por favor, me lo repite, disculpe, profesora. No, señora, tranquila, yo le vuelvo a repetir. Acá en el Gracias. lápiz, volvemos a abrir, ¿cierto? Acá escribe Sí. su nombre, Carolina. Y acá hay estos iconos, ¿cierto? Es el primero. Entonces, usted le da clic y acá le aparecen los archivos que va a adjuntar. Yo voy a adjuntar este. Aquí espera, miren, aquí le está cargando. Ya, cuando carga, ya aparece acá el documento y le da publicar. ¿Sí? No le voy a dar publicar otra vez porque ya publiqué 2 veces para dejar el espacio para ustedes. Y verifican acá, ¿no? Que haya aparecido su nombre y la publicación. Bueno, ya les dejo las preguntas en el chat. Bueno, acá ya las dejé todas, pero ya las voy a enviar por los grupos de Teams para que puedan, de pronto sea más fácil para ustedes ahí a partir de las preguntas. Y en cuanto al tiempo, entonces, hasta las 5, yo igual acá les voy preguntando cómo van, pero entonces esperemos estos 15 minuticos, ustedes concentrados. Yo estoy acá, y estoy pendiente. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Profe, disculpe, es que no creo que lo pueda hacer porque yo ando en mi trabajo y yo manejo el computador y no estoy escuchando la clase, nada más. Ay, bueno, pero ¿y no podrías de pronto por el Padlet responder alguna pregunta? ¿O te queda difícil? Sí, porque manejamos usuarios, entonces cada ratito están hablando. Tengo que estar Bueno, en entonces contacto. hagamos una cosa. Espera hasta las 5, que es cuando envío el enlace del quiz, porque ese sí es importante que lo resuelvas, sobre todo porque te va a servir mucho para el cuestionario. ¿Listo? Entonces, si te puedes quedar de aquí a las 5 para abrir el enlace, entonces lo puedes hacer. Bueno. Profe, buenas tardes. Bueno, ¿alguien más? Creo que Rocío. Buenas tardes, profe. Y compañeros. Sí, buenas tardes. A mí me pasa exactamente lo mismo que acabo de decir la compañera. Yo estoy en el trabajo y uno le es como difícil concentrarse, contestar. Tranquila, Miriam, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como no pueden desarrollar la actividad, igual sí les recomiendo que la hagan después. Entonces, guarden el enlace del Padlet. Bueno, igual ese está en el correo que les envié. Pero el quiz sí hay que hacerlo. Entonces, a las 5 en punto, yo envío el enlace del quiz. Y después, yo reviso el Padlet de aquí al martes. ¿Sí? Entonces, de aquí al martes tienen opción de subirlo. Porque sí me interesa que hagan el ejercicio de escritura. Es importante que lo hagan. Bueno. ¿Sí? Díganme que queda grabado allí, ¿no? No puedo volver a repetir todo, ¿sí? ¿Grabado qué? ¿Esta sesión o lo...? Sí, esta sesión queda grabada, pero para subir el texto que están construyendo es a través del Padlet. Y ese enlace yo le envío al correo. ¿Sí? Sí, para que lo revise. Y también lo envié por los grupos de seguimiento de Teams. Ahí también está. Ya les voy a adjuntar las preguntas para que también las tengan ahí presentes. Bueno, profe. Gracias, muy amable, profe. Bueno, sí, aquí yo estoy pendiente. Gracias por aceptarme, profe. Se me salió, he estado aquí toda la clase y ahorita se me salió justo cuando usted va a enviar el tema de... Ay, ¿quién sería? Espérame que hay unos micrófonos abiertos. Sí, veo que los estudiantes se salen, de pronto es el internet que les falla. Pero no sé si tengas alguna pregunta. Profesora, yo tengo una pregunta. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Qué pena, tenía el micrófono apagado. Buenas tardes, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo hago? Buenas tardes. ¿Cómo hago para hacerlo en Word? Las preguntas que no Bueno, entendí. abre abre Word, como habitualmente lo hace. Permíteme un segundo, ya le comparto pantalla para explicarle nuevamente. Bueno, aquí estoy Profe, yo ya compartiendo lo el pantalla. envié, yo ya lo alcancé a realizar y ya lo envié ahí Ay, a los sí, acabo comentarios. de ver en el Padlet que ya hay una participación. Muy bien, Sandra. Profe, Muy y otra bien. cosita, ¿te podría pedir un fa? ¿Será que eres tan amable de enviar el quiz y la asistencia? Lo que pasa es que ahorita a las 5 en punto debo entrar al SST de inglés. Ah, ok, listo. Dame un segundito, ya le explico, espérame. Ya lo envié, ya Gracias. lo voy a enviar porque pues veo que hay otras personas que no pueden participar. Entonces, esperen, ya lo envío. De hecho, tengo un QR, no sé si sea más fácil para ustedes el QR o el enlace, pero no, voy a dejarles el enlace por acá mejor. Y ya le respondo a la persona que me preguntó lo de el Word. Listo. Entonces, ya estoy compartiendo pantalla. Entonces, sencillo, mira. Primero vas, abres un documento en Word. Y empiezas a hacer la escritura. Entonces, a mí se me ocurre, soy Carolina Parra, docente de competencias comunicativas, y voy dando respuesta a estas preguntas que les estoy enviando por el grupo. Entonces, bueno, mi origen, mi familia y mi contexto. Entonces, vivo en Bogotá. Soy la menor de 3 hermanas. Y bueno, y lo demás, ¿cierto? Acá continuará. Luego guardo ese documento. Entonces, ustedes miran en yo lo voy a guardar en descargas. Acá le voy a poner autobiografía y lo guardo. ¿Listo? Acá ya me quedó guardado el documento, entonces ahora voy al Padlet. En el Padlet van a hacer lo mismo así como cuando compartieron sus respuestas a la anécdota, se abre este cuadro de texto, acá ponen su nombre, docente Carolina Parra, y acá van a adjuntar, ya no van a escribir acá, sino que van a adjuntar como este primer icono, le dan clic y acá voy a adjuntar autobiografía. Lo cargo, acá empieza a cargar, ya cuando se ha subido aparece esto, lo que yo escribí y se le da a publicar. ¿Sí? No voy a hacerlo porque pues ya lo publiqué 2 veces, pero fíjense que acá, por ejemplo, Sandra Juliana Bravo, ya tengo la autobiografía de ella, es la única estudiante que lo ha subido. Sí, y aparece así. ¿Sí es claro para quien tenía la pregunta? Sí, señora, profe. ¿Sí? ¿Todo claro? Ya lo veo. Es Wilfredo. Ok, listo. Entonces, aquí estoy, ¿sí? Me preguntan, ya quedan 10 minuticos. Perdón, acá hay una pregunta de Blanca que me dice que cómo hace para dejar la participación de la primera parte igual. Igual no importa si ahora adjuntan documentos, lo haces igual, pero acuérdate que ahí no adjuntas, sino que escribes.
voy a detener la grabación porque pues este espacio ya es como muy personal.